doctor Gustavo, y qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Espero se encuentre muy bien. Buenos días, Stalin. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Y mire cómo nos está jugando a los dos ahora mismo la tecnología. No entiendo qué es lo que pasa, Así es, pero por lo menos tenemos audio. nos escuchamos. Doctor, después de la victoria electoral que fue a favor del presidente Daniel Noboa, y en esta semana, el día de ayer, una victoria o un triunfo dentro de la Asamblea Nacional por su conformación que favorece al gobierno de Daniel Noboa. Decíamos nosotros que se han alineado dos elementos o factores fundamentales para lograr una gobernabilidad efectiva en el país. Y es que tiene una mayoría en la Asamblea Nacional y que tiene la legitimidad de su elección a nivel de presidente. Y en esa línea se preguntan los ciudadanos y demandan a los ciudadanos cuáles son los desafíos y las prioridades que debe de asumir en el ejercicio del poder Daniel Noboa con estas características del quehacer, de que pueda gobernar. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias. Parece que ahora ya tenemos imagen incluso. Eh, Buenos Bueno, días. Gustavo, lo escucho, Gustavo. Sí, sí, me parece que el presidente no tiene una carta en blanco, que el resultado de las elecciones, siendo positivo para él, es un llamado también a diseñar, a desarrollar estrategias que vayan más allá de la improvisación. Hola. ¿Escuchan a mí? Ahora le escucho, Gustavo. Qué Qué barbaridad. pena, qué Tenemos un lástima cómo hemos perdido terrible tiempo con dificultad. este imprevisto, Stalin. Bueno, voy a tratar en función de eso mismo ser muy concreto. Sí, Pienso sí. que los resultados obtenidos por el presidente, tanto en lo que corresponde a su nueva investidura, cuanto en la conformación de la Asamblea el día de ayer, no son una carta blanca por parte de los electores. Creo que los electores votaron en un amplio porcentaje para evitar que regrese una gestión política sobre la cual se levantaron unas narrativas y unas presunciones de que sería lo peor que le podía pasar al Ecuador si el correísmo regresaba al control del Estado. Los ciudadanos, entiendo, he visto nuevas investigaciones realizadas la última semana, muy serias de ellas, incluso no son de encuestadoras de este país, son de otro lado, y es evidente que la ciudadanía entiende, conoce la gravedad de la situación de inseguridad, de la económica, de la desatención del frente social, y tiene una esperanza de que si se logra, a partir de algún acuerdo con el legislativo, empujar una reforma constitucional, quizás incluso por la vía de una asamblea constituyente, los temas que se deben tratar ahí deben ser discutidos de manera inclusiva y muy amplia con todos los ciudadanos, puesto que, subrayo y repito, no es que la ciudadanía no entienda, no sepa cuál es la gravedad Correcto. y de lo que está ocurriendo. Todo lo contrario, está muy consciente de ello y necesita que sus nuevos mandatarios hagan lo que es lo más prudente. Correcto. Ahora, Gustavo, la nueva composición de la Asamblea Nacional a favor de, el gobierno de Daniel Noboa ha alejado la posibilidad, y así lo ha declarado su ministro de Gobierno, de ir a un proceso constituyente. Hoy he tenido la oportunidad de leer un interesante artículo de Simón Espinosa, en donde le hace una proclama, si esto cabe el término, al presidente Daniel Noboa: deshágase, por favor, de la narcoconstitución. Esto es una exclamación, de alguna manera, un pedido que también todos los que en proceso de campaña tienen como oferta electoral, no deshacerse de la estructura oprobiosa concentradora de poder a favor del crimen organizado y el narcotráfico, no, para dar paso a una nueva estructura que solo podría darse a nivel del Estado, esa estructura del Estado, a través de un proceso constituyente y no de un proceso
de reforma constitucional, porque dicen que esto sería solo ponerle un parche y dejar el esqueleto, ¿no?, en perfectas condiciones para que esa constitución permita lo que hoy permite: infiltración institucional, ¿no? Aparición de nuevos agentes a favor del narcotráfico y del crimen organizado. Y evidentemente debilitar la institucionalidad a nivel de la justicia, que realmente tanto daño, y es tan necesario fortalecerla para tener la evidencia de una confrontación clara, fuerte contra el crimen organizado y el narcotráfico. En esa circunstancia pareciera ser que no va a haber una posibilidad de refundar, como se dice, de volver a cero, a foja cero y poner una nueva constitución. Mire, Stalin, yo con la enorme consideración, cariño que le tengo, como el que más al doctor Espinosa, a quien tuve el honor incluso de conocerle años atrás, me parece que esa proclama sí puede ser muy sentida, pero es muy ingenua. Y es muy ingenua porque si vemos lo que supone la infiltración del crimen organizado en este país, tenemos que entender que ese proceso no es solamente algo que le esté ocurriendo al Ecuador, es un proceso que es una industria global que ha contaminado la institucionalidad de varios países, la democracia de varios países, y eso no se contiene ni se resuelve cambiando de constitución. Me parece que eso es sumamente ingenuo. Se puede evidentemente tomar medidas de reforma constitucional, pero si no se trabaja en esas reformas con los ciudadanos, con los medios de comunicación, con los representantes de las cámaras de comercio, de industria, de agricultura, con los emprendedores, que son quienes realmente han sostenido a este país económicamente también devastado por efectos de malas administraciones, pues cualquier otra constitución que se pretenda realizar y estructurar como traje a medida de un nuevo gobierno no va a tener resultado. No nos olvidemos que a Colombia esto le empezó a pasar en los 80 y hasta ahora no puede resolverlo. A México le empezó a Así es, pasar a nivel de los 90 la misma cosa, no puede resolverlo. de acuerdo. Estados Unidos, ¿a quién este gobierno acude para que venga acá con sus bases militares y esto, lo otro? Desde la década de 1930 ha tenido que enfrentar al crimen organizado, al contrabando de licores, luego a la marihuana, luego a la cocaína, ahora al fentanilo, y hay que preguntarle a los Estados Unidos si pudo o no pudo, si ha podido o no ha podido contener esto. Me parece que, a lo que tenemos que apuntar es a una nueva conducta política de quienes dirigen la nación, Pero más porque, que la conducta, también tenemos que apuntar a cambiar el carácter del Estado, porque por el supuesto, Estado entonces ha se va a secuestrado la reformar, se posibilidad de dice que hay que, resolver, ¿no?, claro, las se dice causas que hay que reformar estructurales de la la pobreza, de la Constitución. exclusión, de la delincuencia. Y Por supuesto, evidentemente, si no le cambiamos el carácter del Estado, no podemos resolver el problema tampoco, porque desde el Estado tenemos que ir resolviendo, además de la conducta nueva que deben de tener los actores políticos, sociales y económicos, ir resolviendo los problemas de exclusión y los problemas sociales por los cuales atraviesa el país. exactamente, yo estoy de acuerdo con usted, Stalin, y eso es lo que no ha pasado, porque hemos dejado los ecuatorianos que durante 20 constituciones, esta va a ser la 21, si es que se logra cumplir ese cometido, no han podido combatir la pobreza, no han podido combatir la exclusión, y de hecho han sido muchos de ellos gobiernos sumamente corruptos. Uno de esos factores que ha permitido que esto sea de esa manera es que no se ha contado de una manera real y efectiva con el criterio de las personas involucradas, porque esto no es un problema de gobierno, esto no es un problema de la estructura institucional del Estado, este es un problema de país, este es un problema en el que si no se permite, si no se apertura la participación de todos los sectores sociales que conforman esta nación, cuáles van a ser las propuestas que se van a discutir y que se van a aprobar en la nueva constituyente, en la cual la mayoría de los ecuatorianos estamos conscientes y de acuerdo en que debe desarrollar y deben haber nuevas propuestas. Solamente permítame, Stalin, ponerle un ejemplo, no solamente con el tema de inseguridad, sino con el tema económico, que es absolutamente gravitante, porque este es un país que actualmente no tiene recursos económicos y a partir de que no tiene recursos económicos, flujo de caja,
se están firmando y se quieren firmar tratados de libre comercio o acuerdos internacionales o bilaterales para que venga inversión y que esa inversión genere empleo. En este momento, el 81.5% de los ecuatorianos señalan que han aumentado las inversiones chinas en el Ecuador. El 83.2% está consciente y afirma que han llegado más productos de ese país, que el Ecuador está exportando una cantidad mayor de productos ecuatorianos por parte solamente de muy pocos sectores, es decir, el conjunto del aparato productivo no es el que en este momento de una manera equitativa está compitiendo con el ingreso de productos de la República Popular China. Eso es 66.9% de ecuatorianos lo confirma, 67.5% dice que los ecuatorianos están comprando más productos chinos que antes y finalmente el 60.7% que los ecuatorianos están dejando de comprar productos nacionales porque sienten que son más caros que los que vienen de otros países. Así es. Entonces, si se continúa bajo esta lógica, si se firma otro acuerdo con Canadá por 4.500 millones de dólares para explotación minera, pero se sigue beneficiando a ciertos grupos de los recursos que salen de nuestros sectores estratégicos y no se protege a nuestros inversionistas, no se protege a nuestros productores, a nuestros industriales, a nuestros comerciantes, el impacto es para la gente. Es decir, si seguimos bajo la lógica de creer que un nuevo gobierno con una nueva constitución que no dialogue, que no incluya a los medios de comunicación, al aparato productivo ecuatoriano, a los mismos movimientos y partidos políticos que están en una terrible crisis de representación, podemos A estar ver, poniendo en Gustavo, manos pero hay del países, gobierno que haga lo que te voy a quiera, que decir las una cosa, reformas laborales sean lo que el gobierno entienda y cree que correcto, puede realizarse. Sí, correcto. Stalin. Gustavo, no sé si me escuchas. Le escucho perfectamente. Sí, mira, Gustavo, tu análisis me lleva a replantear eh, un pensamiento en términos de que hay países que tienen inversión, que tienen crecimiento, que tienen sostenibilidad en su desarrollo productivo, pero sin embargo, la brecha entre la pobreza y la riqueza se ensancha. Así es. Cómo explicas este fenómeno? Y en el caso del Ecuador, uno dice, el Estado tiene que acometer para enfrentar estos problemas estructurales de pobreza, exclusión social, falta de todo lo que tenga que ver. Pero ¿cómo y de qué manera? Y tú decías, bueno, hay que tener ingresos, hay que tener recursos, pero ¿cómo se manejan los ingresos y los recursos en nuestro país? Primeramente, el carácter redistributivo es perverso. Así es. Nuestros países permanentemente están con déficit fiscal. Fíjense, para resolver el déficit fiscal hacen endeudamiento externo Ajá. y para pagar la deuda externa realizan ajustes a la población. Bueno, pero esto es una perversidad, pues. Así es, Stalin. Entonces, ese carácter, ese modelo hay que cambiar. Exactamente, Stalin. Y no se va a poder cambiar si es que no le permiten a la ciudadanía como tú, a los ciudadanos como tú, que son cientos de miles, por no decir millones, que están conscientes de que ese es efectivamente un modelo perverso que viene repitiéndose desde hace décadas. No es que pasa ahora con Sí, Novoa, sino que esto viene repitiéndose constantemente cada vez que hay elecciones y que la confianza ciudadana es traicionada por quienes han sido electos porque siguen ciertas élites económicas apalancando este modo de explotación y de mala distribución de la riqueza de los ecuatorianos. Y ahí está, la pobreza no puede ser contenida, el empleo, el subempleo siguen en los mismos niveles y nos seguimos endeudando. La pregunta es, ¿de dónde vamos a pagar? Si dependemos de la explotación petrolera, ¿qué va a pasar con el campo Sacha? ¿Qué va a pasar con la explotación del Yasuní? sector ¿Qué va minero. a pasar con la explotación minera? ¿Vamos a seguir entregando esos recursos para pagar la deuda o vamos a hacer inversión social, Stalin? ¿O vamos a generar inversión segura con condiciones jurídicas que brinde este país para que nuevas inversiones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, digan, sí, Ecuador ahora está encaminado de una manera correcta y vamos a traer nuestras inversiones? Eso aparentemente no está en la agenda de los gobiernos y yo no sé si esté actualmente en la agenda Pero, de esa a ver, reforma constitucional de este régimen. eso depende de cómo los gobiernos trabajan en la reputación gubernamental hacia afuera. Porque el tema fundamental es que los gobiernos toman por la más fácil resolver los déficits con endeudamiento, ¿no? Y Claro, eso pero ellos nunca pierden en Stalin. Ellos no no, pagan sus deudas. Las nunca deudas la pierden, pagan los impuestos de los nunca ecuatorianos, pero pierden estos porque grupitos no pagan lo que deben.
no se paga lo que debe. No, y además que hay tramos de deuda socialmente injustas concebidos o acordadas, ¿no es cierto? Así Y por es, cierto que no deberían ni siquiera de pagarse porque son socialmente injustas, a es veces son hasta totalmente. inmorales, ¿no? Pero sin embargo, ese es el mecanismo que tenemos para sobrevivir frente a los déficits y economías que se estancan y que traen como consecuencia inseguridad jurídica, ¿no es cierto? Falta de inversión y prácticamente paralizan todo un proceso productivo en un país. Y la corrupción, Y Stalin, la porque corrupción, por favor, es se fundamental. generan los acuerdos para explotar sectores estratégicos del país que tienen cientos de miles de millones que bien podrían haber sido invertidos en todo, en el bien, en el desarrollo, en el progreso del Ecuador, en la modernización de todo el Ecuador, en la equidad. Pero incluso el tema de los pagos que se generan a través de deuda. Ya hemos visto los ecuatorianos que no se hacen de manera transparente. Se manejan informaciones que benefician a los tenedores de bonos de la deuda, Stalin. Y eso Correcto. es un delito gravísimo. Gravísimo. Hubo un gobierno, todos Eso es un sabemos cuál delito fue. de lesa humanidad económica Así es, porque si Stalin. no hay Y, recursos, matas a la población, empobreces a la población. exactamente, eso es lo que pasa en los hospitales cuando se nos mueren personas porque no tienen la posibilidad de atenderse sus enfermedades terminales, porque la plata no es que no hay, la plata se la llevan en sacos grupos muy de élite económica que son los que están detrás de estas negociaciones, tanto para generar deuda, para pagar deuda, pero también para Para terminar, Gustavo, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo la gente, cambiamos Stalin, la gente, Stalin. No podemos seguir confiando en los mismos de siempre. No podemos seguir confiando en gente que promete en elecciones cosas que van a hacer y cuando ganan en las elecciones hacen todo lo contrario. No podemos seguir confiando en la gente que representa empresas que tienen millones de dólares de deuda y cuando se les pregunta por qué no han pagado, van a pagar, te dicen no, no vamos a pagar. Pero al ciudadano que no tiene para pagar el arriendo, para pagar la pensión de sus hijos, para pagar la salud pública, que no es que es gratuita, porque también ahí le dicen hay que comprar los medicamentos porque si no, no le podemos atender. A ese ciudadano sí le cobran, a ese ciudadano sí le meten la mano en el Muy bolsillo. bien, muy bien. Para terminar, Gustavo, una especie de esfuerzo de algún resumen por todas las inconvenientes que hemos tenido. Eh, el presidente Daniel Noboa enfrenta desafíos muy importantes en este periodo, fundamentalmente en el área de seguridad, la economía, en relaciones internacionales, el tema de la gobernabilidad que hoy la tiene a su favor. Muchos dicen que de todas maneras esto es una gobernabilidad pegada con, ¿no? Así Vamos a es. ver qué pasa en la práctica. Ahora, ¿qué capacidad, qué liderazgo tiene Daniel Noboa ya en el ejercicio del poder para abordar estos desafíos y cumplir con las promesas electorales de campaña? Eso también va en la línea de la confianza, del factor confianza que los gobiernos deben de propiciar hacia los ciudadanos. De eso va a depender el éxito, ¿no?, de su gobierno, porque el éxito de su gobierno también es el éxito del país.